Bueno, bienvenidos a todos. Este es nuestro tercer video explicativo acerca de la resolución 2275. En este video vamos a tratar la forma en que se suben los archivos al ministerio, eh, cómo deben constituirse las carpetas, cómo se van a organizar los módulos y vamos a analizar cuáles van a ser las causales de devolución de los rechazos por parte del ministerio o las notificaciones. Iniciemos. Bueno, entonces antes de eso, pues vamos a revisar cuál es el esquema de nuevo del flujo de la información. Entonces, vamos a poner esto. Estamos aquí. Vamos a iniciar con la prestación de un servicio individual, de un servicio de salud. Ese va a generar una factura electrónica de venta. La primera validación que va a hacer, se sube a la plataforma de la DIAN. La DIAN genera un cumplimiento o un no cumplimiento. Si hay un no cumplimiento, devuelve para volver a revisar dónde está fallando la factura electrónica de venta. Y si cumple, genera un código de aceptación que va a ser recibido por la plataforma y que va a permitir entonces que se puedan generar los RIPs para iniciar la selección del paquete. Entonces, la información se genera con los RIPs, se genera una factura electrónica de venta. Esta sube a la plataforma de la DIAN genera un código único de validación, aceptando pues esa factura. Con ese código único de validación, sin modificaciones, llega a nuestra plataforma. Con esa información preparamos los RIPs en versión JSON y esto pues primero surge una validación de forma de estructura a nivel local. Entonces, en el programa de validación del ministerio hay unas tablas que se van a validar inicialmente para hacer unas validaciones locales. Las validaciones locales va a ser que el nombre corresponda el nombre y el contenido del paquete, una validación del XML, una validación de RIPs, solamente la estructura, una comparación entre el XML y el RIPs, básicamente en el número de identificación y el valor y el número de la factura, y una validación de tablas de referencia. Si esa validación es exitosa, entonces llega a una segunda validación, que es ya la validación que se genera en la nube por el sistema del ministerio, donde se valora el código único de validación, la factura electrónica de venta, el XML de la factura electrónica de venta y el RIPS en versión JSON. Se valen unas validaciones que manejan algo de interoperabilidad, como el servicio del RETUS para verificar que los ordenadores de servicios o tecnologías pues estén validados en el RETUS. Si eso pasa todas las validaciones, genera un código único de validación que permite iniciar entonces el proceso de entrega y recepción por parte de la entidad responsable de pago. Adicionalmente, esa información se va a almacenar en el CIFA para permitir que todos los responsables puedan acceder a la información en un momento determinado. Entonces va a haber dos formas o mecanismos de validación. La solución tipo A, que es una solución tecnológica que es manual, digámoslo de alguna manera, que es la solución cliente-servidor, para aquellos facturadores electrónicos de los cuales no tienen la posibilidad de adelantar desarrollos propios de interoperabilidad con la plataforma del ministerio, y una solución tipo B que maneja una solución tipo API, donde hay un
Se guarda la información en unos contenedores y esos contenedores de múltiples facturas se suben directamente a la DIAN. Y estaba pensada para desarrollos propios de interoperabilidad por parte de entidades prestadoras de salud. Qué pena, por PSS y PTS para la transmisión de estos archivos. La solución tecnológica tipo cliente-servidor, pues como lo mencioné previamente, es una solución manual que se supone que va a usarse para facturadores electrónicos en salud que producen pocas facturas. Pues, pueden ser profesionales independientes, proveedores de tecnología en salud, IPS pequeñas, empresas de transporte de pacientes que manejan poco volumen y que no tienen la posibilidad de hacer no tienen presupuesto para generar una solución tecnológica que permita la transferencia individual. Para estos, pues van a tener varios módulos y estos son los módulos que tiene esa solución. Un módulo de factura electrónica de venta, un módulo de nota crédito total, un módulo de nota crédito parcial, un módulo de nota débito, módulo de nota de ajuste para RIPS, módulo de RIPS sin factura, módulos de facturas o nota crédito sin RIPS y módulos de factura de la contratación por cápita. El otro es la solución tecnológica tipo B, API Docker, que tiene un empaquetado por contenedores de información y que básicamente está pensada, como ya lo dijimos, para IPS o proveedores de tecnología en salud que tienen la posibilidad de tener un desarrollo propio que permita esa comunicación directa. Aunque desde mi perspectiva y después de haber analizado todos los sistemas, estos proveedores también van a necesitar usar la solución tecnológica tipo A cuando haya no conformidades o requieran cambiar estructura de JSON para poder cumplir con las validaciones del ministerio. Entonces, la solución tipo A tiene su módulo de factura electrónica donde se va a subir un archivo XML que corresponde al contenedor electrónico de la DIAN llamado Attachment Document. No se debe subir todo el XML, o sea, se requiere quitar el valor, la facturación del XML y solamente se debe subir el Attachment Document porque ha habido problemas cuando se trata de subir la información completa. Da un error en la validación. Y se sube un documento en un lenguaje de sistemas que se llama JSON, que contiene los registros individuales de la prestación de todos los servicios que se hagan. Estos documentos no pueden ir comprimidos en formato zip. Entonces se crea una carpeta que se llama factura electrónica de venta, donde dentro de esa factura electrónica, en este caso el ejemplo del ministerio es factura electrónica de venta 1, FE1, y dentro de ese pues hay un archivo XML y un archivo en versión JSON. Si se requieren transmitir múltiples facturas y RIPs de soporte, se debe crear una carpeta y en su interior deben haber múltiples carpetas numeradas y cada una debe cumplir tal y como está aquí en el ejemplo, y cada una debe cumplir en su interior con el archivo XML y su archivo JSON correspondiente. Para la generación de RIPs y erradicación de notas crédito, pues se deben cumplir las mismas validaciones previstas en la validación del RIPs. La sumatoria de los valores contenidos en los RIPs de soporte de las notas crédito deben coincidir con los valores registrados en el campo de valor de la nota crédito del XML. Entonces, una cosa importante es que ya las notas crédito que se realicen deben corresponder a un servicio en particular. No se permiten glosas globales, a no ser que se trate por cuestiones de metas o de cumplimientos. La glosa debe corresponder a un servicio no conforme, digamos una nota de crédito parcial. Entonces, vamos a ver más adelante cuáles van a ser las validaciones.
Para una nota de crédito completa del 100% del total, cuando la EPS, cuando llega, surte la validación de la DIAN del ministerio, esa factura electrónica de venta y su archivo JSON se envía a la EPS. Si la EPS considera que la devuelve por alguna razón y el PSS o el PTS acepta esa devolución, se debe generar una nota crédito del 100% del valor de la factura. Ese valor, esa nota crédito debe ir a una validación de la DIAN. Ellos generan un código de validación y posteriormente pues se sube a la plataforma del ministerio. No requiere subir, como van a ver aquí, no se requiere subir archivos JSON porque con esta nota crédito de devolución el ministerio da de baja, digamos, todas esas prestaciones que se incluyeron con esta factura. Entonces, solamente requiere el XML de la nota crédito. Para notas crédito parciales, en las notas crédito parciales, como ya lo hablamos hace un momento, que deben ir ligados a un servicio en particular, digamos una tomografía que la EPS no aceptó de un paciente y el prestador de servicios de salud aceptó que no debía facturarse esa tomografía. Entonces se hace una nota crédito por la tomografía con los datos del paciente y todos los datos que ya vimos, y se da un archivo JSON con la información de esa tomografía. Entonces se genera el XML, como vemos aquí, eh, una nota crédito parcial que tiene su XML que va a la DIAN. La DIAN genera un código único de validación de esta nota crédito y al subir a la plataforma del ministerio debe ir su nota crédito y el JSON correspondiente con la información de esa tomografía que es nuestro ejemplo. Las notas crédito sin RIPS es cuando no se afectan las prestaciones y eso pues se da cuando en los acuerdos de voluntades es posible pactar condiciones relacionadas con seguimientos y ejecuciones de contrato que no afectan las prestaciones, solamente va a afectar el valor de una factura. Entonces se puede dar cuando hay incumplimientos de indicadores, ajustes frente a la desviación de una nota técnica o indicadores de calidad, gestión y de resultados. Va a generar una nota crédito que no requiere ajuste en RIPS, por lo que solamente requiere validación de la DIAN. Una nota de débito, pues cuando se presenten prestaciones que no se facturaron y que se quieren adjuntar a un valor de una factura, digamos, de un paciente, siguiendo con nuestro ejemplo, una tomografía que no se facturó, se genera la nota débito, igualmente debe cumplir la validación de la DIAN, se genera la nota de débito, se envía a la DIAN envía un código único de validación y al ministerio se sube una carpeta donde se encuentra el XML de la nota de débito y la nota de débito en versión JSON con la prestación que no se facturó. RIP para nota de ajuste cuando se hacen facturas electrónicas de venta en salud y su RIP de soporte y dentro de una factura se identifiquen por parte de la entidad responsable de pago servicios objeto de glosas por inconsistencias en los datos relacionados frente a la atención prestada, pero que no afectan el valor facturado, pues se pueden hacer ajustes de RIPs. Entonces, estas soluciones para esa parte. Se hace una nota de ajuste a RIPS donde solamente se va a informar la versión de los JSON. Los RIPS sin factura, pues, que le sirven a prestadores de servicios de salud o entidades con objeto social diferente y en particular van a servir este módulo para los profesionales independientes que no están obligados a realizar facturación electrónica de venta en salud, pero que sí tienen que hacer información de sus registros individuales de prestación de servicios y esta es la forma por la cual lo pueden subir sin valor de factura. Cuando hay sobre ejecuciones de contrato, pues estos
afectan básicamente es el valor de una factura, o se puede generar una factura sin sus correspondientes RIPs, y de acuerdo a la normatividad pues tiene que haber un acta de seguimiento donde se evalúen estos valores adicionales que han realizado los prestadores de servicios de salud o los prestadores o los proveedores de tecnología en salud. Con esa acta pues, se debe generar una forma de pago de esta sobre ejecución y se puede generar una factura que no debe requerir la presentación de RIPs porque no afecta las prestaciones que ya se informaron. La solución tecnológica tipo API Docker tiene su módulo de factura electrónica. Directamente, pues también debe generarle el attachment document y el documento JSON que corresponde al archivo de los registros individuales de prestación de servicios. Tienen unos métodos de carga. Estas soluciones pues permiten la prestación, la comunicación directa con el ministerio, pero cuando haya una devolución, dependiendo del tipo de solución tecnológica que tengan, de pronto van a requerir muy probablemente recurrir a el cargue manual para volver a subir la información o hacer ajustes a los archivos JSON que requieren. Estas son las tablas de validación que van a tenerse y que son importantes revisar porque de estas dependen cuáles son las causas, las causales de rechazo y cuáles las de notificación. Las de notificación hay que tener en cuenta que en este momento no van a generar un rechazo, pero pueden, las EPS podrían, los pagadores podrían usarlas para determinar dónde hay errores en un informe o en un archivo JSON o el XML para generar tal vez unas no conformidades. Entonces tenerlo en cuenta y que inicialmente el ministerio es claro en que están generando ahora una notificación, pero que a futuro van a ser causal de rechazo. Entonces tenemos causales de rechazo en la estructura del archivo, que pues donde van a validarse RIPs que cumplan con la estructura establecida. Los datos de los RIPs deben coincidir con los registros de la factura electrónica de venta y demás documentos electrónicos. Los RIPs deben contener registros de servicios prestados. El dato informado corresponde con un dato requerido, no corresponde. El dato informado debe corresponder al tamaño de dato requerido. La estructura, como vimos en las tablas, es claro cuántos caracteres debe tener un determinado dato. El dato informado debe corresponder al contenido requerido. Los usuarios registrados de la clasificación de usuarios deben estar relacionados con los datos de servicios prestados. El valor reportado de los servicios debe coincidir con el valor de la factura electrónica de venta. El valor reportado en las cuotas moderadas debe coincidir con el valor reportado en la factura electrónica de venta. Solo se podrá registrar un facturador electrónico en salud en un RIPS y factura electrónica de venta. Los profesionales que realizan consultas, procedimientos o prescriben medicamentos deben estar registrados en el RETUS. Usuarios informados en los mismos datos. Y como en la parte de estructura, como una notificación, los medicamentos con el mismo código informados para el usuario, 2 o más medicamentos con el mismo código registrados para el mismo usuario. Se informan nacimientos múltiples en el procedimiento realizado, debe corresponder a un parto múltiple, pero no se informan de la misma manera. Esos no causan rechazo, sino simplemente notificación, o sea, permite continuar con el proceso de envío de la facturación a la entidad responsable de pago. Si se informan datos de urgencias con observación, debe validar que exista una consulta de urgencias. Esto es causal de rechazo. Al informar datos de urgencias con observación en la respectiva consulta de urgencias, debe coincidir la causa que origina el servicio de salud. Y al informar datos del recién nacido, cuando éste reciba servicios, debe ser informados en el objeto usuario y los servicios de tecnología de salud prestados en los respectivos objetos de servicios. O sea, se informaron servicios de tecnología de salud prestados a un recién nacido y el usuario está equivocado. Validaciones por campo de RIPs.
Estas tablas todas están contenidas en el manual de validación del Ministerio de la Resolución 2275. Se requiere que el número de NIT del facturador electrónico en salud coincida con el número de NIT de registro de la factura electrónica de ventas. El NIT del facturador no corresponde con el código de habilitación del facturador. El NIT del proveedor de tecnología en salud únicamente deberá tener registros de usuarios, medicamentos y otros servicios. Como notificación, el tipo de usuario informado debe ser validado según la entidad responsable de pago informada en la factura electrónica de venta. De devolución, la fecha de nacimiento no debe ser mayor a la fecha de validación. La edad según la fecha de nacimiento debe coincidir con el tipo de documento registrado. Notificaciones en las cuales los usuarios recién nacidos, la mamá de los usuarios para recién nacidos debe tener por lo menos entre 9 y 60 años. No se, si se informan datos de recién nacidos, pueden validarse que el usuario tenga sexo femenino, pero esos son solo causales de notificación que buscan tratar de mejorar la calidad del dato en salud, pero que a futuro, como les dije, se van a convertir en causales de rechazo. Si la finalidad informada corresponde a una interrupción voluntaria del embarazo, debe ser de sexo femenino. Como causal de rechazo del código del facturador electrónico debe estar en la tabla de habilitación de las IPS. El código de prestación de servicios de salud o del obligado a reportar debe estar relacionado con el número de documento del obligado, o sea, con el NIT. La fecha y hora del servicio no debe ser mayor a la fecha de validación. La fecha de servicio debe encontrarse por fuera del periodo de facturación, según los datos de la factura electrónica de venta. El resto son causales de notificación, como validaciones de los CUPS, validaciones del código de los servicios, los CUPS relacionados con los diagnósticos, coberturas de procedimientos, validación de estancia de los pacientes, el código CUPS, por ejemplo, que corresponde al procedimiento de parto y demás grupo de servicio informado es internación. Se puede validar que cuente con los datos de hospitalización y quirófano para atención del parto. Los CUPS corresponden al procedimiento de parto, se pueden validar que cuente con datos del recién nacido, pero como rechazo, el código de traslado, transporte o estancia debe corresponder a un código dado por la clasificación única de los CUPS. Códigos de servicios complementarios deben corresponder al código dado en la tabla de referencia del MIPRES. Otros que generan notificación, el código CUPS debe ser validado porque corresponde a una cobertura de otros servicios. Se informa que los registros del grupo servicios de internación o el servicio de urgencias, los CUPS, se pueden validar que haya consultas intrahospitalarias e interconsultas que se encuentren dentro del periodo de la internación. Código CIE-10 se puede validar según sexo y edad del paciente. Todos estos generan códigos de notificación y se dan por errores en la calidad del dato de la atención médica. Y tenemos que tener en cuenta que debemos mejorar los códigos de diagnósticos de ingreso, porque estos sí pueden ser usados por la EPS para generar una conformidad o devolver una cuenta. Si el código CIE-10 de los diagnósticos no corresponde, si se usan códigos CIE-10 Z cuando el estado de salud y contacto de los servicios sanitarios. Por ejemplo, para procedimientos no se pueden usar códigos CIE-10 Z o como diagnóstico de ingreso a los servicios de urgencias, por ejemplo. Entonces, eso puede generar una conformidad, una notificación que no impide que se dé un permiso, un código de validación para continuar el proceso de entrega de la facturación, pero sí puede ser usado por la EPS para devolver las cuentas. Así que es mejor que todos ajustemos nuestros datos y ajustemos a los servicios médicos, los servicios institucionales, para que se mejore la calidad del dato y estas notificaciones no se presenten, para así evitar inconvenientes para el cobro de las facturas respectivas. Como una causal de devolución, diligenciar que el valor sea mayor a cero si la modalidad de pago corresponde a pago por evento. Para las demás modalidades, informarse.
una notificación si solamente se puede cobrar pago moderador a afiliados del régimen contributivo, un causal de rechazo, que es el valor del pago moderador incluido en la factura electrónica de venta en salud, debe corresponder a la sumatoria de los detalles de pagos moderadores generados en el RIPS. Fecha y hora de ingreso. La mayoría de causales de rechazo son de estructura. Se debe registrar que el diagnóstico de causa básica de muerte si la condición del pastino del usuario para el egreso es paciente muerto, o sea, debe coincidir el diagnóstico de egreso con la causa básica de muerte cuando se ha informado que el paciente ha fallecido. La fecha y hora de egreso no debe ser mayor a la fecha y hora de validación de los RIPS. La fecha y hora de egreso no debe encontrarse por fuera del periodo de facturación. La fecha y hora de nacimiento no debe ser mayor a la fecha y hora de validación de los RIPS. En caso de que el recién nacido aún no cuente con documento de identificación, se debe registrar el de la madre, el cual debe coincidir con el del registro de los usuarios. Se debe registrar información de personas que ordenan otros dispositivos médicos e insumos y servicios complementarios. Es importante porque esa validación va al RETUS. Otras causales de rechazo, las estancias se deben validar con el registro de urgencias u hospitalizaciones informadas. Por ejemplo, aquí el detalle es que hay información de estancia, pero no se encuentran registros de urgencias u hospitalizaciones que soporten esta información. Otra causal de rechazo es si el tipo de pago moderador es cuota moderadora, el valor del pago moderador debe ser mayor que 1. Cuando no aplique pago moderador se debe informar que el valor es 0, que las preparaciones magistrales se deben informar el campo como null. El rechazo son causales de notificación. Otra causa de rechazo es que la fecha de hora de servicio no debe ser menor a la fecha de nacimiento del usuario. La fecha y hora de ingreso no debe ser menor a la fecha de nacimiento del usuario. Y esto por parte de validación de los campos de los pacientes. La validación de documentos electrónicos y de RIPS que causan rechazo, que el tamaño del archivo XML es mayor a 2 megavatios, 2 megas, y qué pena el error. Esto es importante, pero tener en cuenta varias cosas. Uno, esto aplica para el ministerio. La DIAN solamente permite subir archivos XML 500 KB. Este rechazo es para el ministerio, pero pues tenemos que tener en cuenta que pues como la factura electrónica de venta está asociada a los RIPS y si la DIAN no permite subir más de 500 KB, pues nuestros RIPS deben ajustarse a lo que se pueda poner en la facturación electrónica, aunque el ministerio permita subir 2 MB. Otra, la falta de archivo XML o JSON en la carpeta. Solo se admiten archivos en extensión XML para factura electrónica de venta, notas de débito y notas crédito. El archivo XML está vacío. Falta el archivo XML en la carpeta o falta del archivo JSON en la carpeta. Se pueden dar validaciones por estructura. Estas validaciones por estructura corresponden a la estructura del archivo XML y que hacen parte de la factura electrónica de venta. Son múltiples causales de rechazo con base pues, en la estructura de la factura electrónica de venta y el archivo XML, que deben ser tenidas en cuenta y que surten validaciones que van a causar rechazo. Pues estas causales pues, son más del tema de la factura electrónica, como que en el apartado no existe o no tiene valor del XML en el documento electrónico de venta de una nota de crédito, que el apartado no existe o no tiene XML de documento electrónico en una nota de crédito total. Y como ustedes pueden ver, son múltiples validaciones que se hacen en la estructura del XML. Por eso es que se requiere un trabajo conjunto y articulado entre el generador de la factura electrónica de venta
el archivo XML y los RIPs que se requiere generar en versión JSON, ya que de lado y lado se van a generar no conformidades y causales de rechazo que se deben superar para poder eh, continuar con el proceso de facturación y el envío pues de. Ahora vamos a ver la validación sobre los datos. Eh, Como ustedes pueden ver aquí, rechazos porque en la factura electrónica de venta el valor no es válido, está fácil, o está vacío en el application response. No existe factura electrónica de venta referenciada en el sistema. El documento referenciado no puede estar vacío. La factura electrónica de venta está referenciada en el XML. El número de factura electrónica de venta no corresponde al registro de RIPS. No existe factura electrónica referenciada en el sistema. Entonces, todos estos datos y no conformidades de rechazo o notificación corresponden a la factura electrónica de venta y que los desarrolladores pues deben tener en cuenta para el cumplimiento de la norma. Continuemos con las validaciones del almacenamiento, que como ustedes pueden ver aquí hubo errores en el almacenamiento de datos. Por favor, intente transmitir nuevamente pues, por problemas en la comunicación o del sistema, y validación en la consistencia de los archivos, que son estos los rechazos, es porque la información de los archivos origen enviados XML y JSON no corresponden a la información de los archivos recibidos por el ministerio. En las soluciones API Docker, la información de archivos de origen enviados JSON no corresponden a la información de los archivos recibidos por el ministerio, también para soluciones API Docker, y el directorio seleccionado que contiene los archivos a validar no es válido. Entonces, esas son las validaciones que encontramos en las tablas de validación. Esto pues o problemas con ese archivo, pues era un ejemplo de cómo es el esquema de un archivo JSON, pero básicamente pues es una estructura, un lenguaje de computación que permite gran cantidad de datos sin demasiado peso en los mismos. Entonces, permite una validación de estructura que secuencialmente va presentando la información de un paciente y los servicios asociados. Entonces, el, el, la ley trae también otros apartes, como otros lineamientos acerca de los anticipos sobre la factura electrónica de venta, para la cual generalmente solamente se genera una factura electrónica de venta, y esto es parte de lo que debe ir en el contenido de la facturación electrónica de venta en salud. No se transmiten archivos JSON porque, pues, como ustedes lo ven, pues es un anticipo sobre la factura electrónica de venta en salud, un anticipo sobre un contrato de un acuerdo de voluntades que genera solamente una factura. Los RIPs sin factura, para generar RIPs sin facturas, pues se requiere que en el número de facturas se valide el valor como cero para poder cargar la información de los registros individuales de prestación de servicios para los profesionales independientes que no están obligados a facturar. Notas, crédito y débito con referencias a facturas. Este es lo que debe ir en el invoice de la facturación electrónica de venta en salud. Esto es importante y debe ser tenido en cuenta para las soluciones API Docker. Para el envío de datos de soluciones API Docker se requiere que haya un certificado digital que asegure la transmisión de información de documentos de factura electrónica de venta en salud y RIPS entre facturadores electrónicos del sector salud. Este certificado digital lo que permite es la seguridad en la transmisión de información, que permite autenticar la identidad del usuario en línea, de tal manera que se evite el uso fraudulento de identidades y protege la información confidencial. Debe permitir la firma digital de documentos electrónicos, brindando una forma segura de garantizar integridad y autenticidad de los archivos. El certificado debe tener la capacidad de cifrado de datos
sensibles antes de ser enviados a los servicios web del Ministerio de Salud y Protección Social. Debe ser emitido por autoridades de certificación confiables, de tal manera que asegure que sea reconocido y aceptado por la plataforma del Ministerio, y debe ser asumido por el facturador electrónico en salud. O sea, un PCS o un PTS debe asumir para eso aplica para la solución API-Docker. Para la solución tipo A, el facturador electrónico en servicio de salud o las entidades objeto social diferente y demás entidades obligadas a reportar RIPS deberán realizar la instalación de una solución tecnológica tipo cliente-servidor teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. Pueden instalar esta solución en más de un computador de acuerdo con las necesidades de su proceso, pero cada computador no debe trabajar en línea, sino la base de datos se debe encontrar en cada computador. El mecanismo de envío pues está definido con la asignación de usuarios y autenticación de los mismos a través de la plataforma del CISPRO. Así es como se ven los pantallazos del mecanismo de envío que aplica para factura electrónica de venta, notas crédito parciales, notas créditos totales, nota de débito, notas de ajuste a RIPS y RIPS sin factura. Se selecciona qué módulo vamos a utilizar, se seleccionan las carpetas que vamos a utilizar. Una vez seleccionada la carpeta, el sistema automáticamente va a verificar que estén los dos archivos que se requieren dependiendo de lo que estemos haciendo, y si el proceso es exitoso va a generar un check en verde y automáticamente en la misma carpeta en la que estaban los archivos se van a generar 3 subcarpetas diferentes donde viene la información y el código único de validación en un archivo TXT. Entonces va a haber un resultado de validación que contiene el código único de validación como respuesta al proceso de validación, un archivo que contiene un TXT que contiene las primeras validaciones en el validador local, o sea, los que obviamente si pasaron la validación no tienen rechazos, pero puede tener notificaciones, y un archivo que contiene las validaciones realizadas sobre los documentos electrónicos transmitidos al ministerio, o sea, las notificaciones sobre los errores que encontró en el sistema para ir mejorando la calidad del dato. Así es como se verían estos 3 archivos adicionales a los que teníamos nosotros inicialmente. Para el mecanismo, si hay un rechazo, al hacer doble clic en el rechazo va a mostrar cuáles son las causales de rechazo y cuáles son las notificaciones para que mejoremos nuestra calidad del dato. El rechazo debe ser subsanado, te indica cuál es la calidad del rechazo. El rechazo implica devolución del proceso, la notificación implica una nota informativa para mejorar la calidad del dato, y a futuro se van a constituir en errores, y eso es para tenerlo en cuenta. El mecanismo de envío de solución a API-Docker también tiene las mismas validaciones. Ellos pues tienen un sistema de comunicación diferente. Estos son los módulos que va a trabajar la solución API-Docker, y va a generar también un archivo de notificación o de rechazo. Estas son las notificaciones la respuesta de notificación que va a recibir la solución tipo API-Docker. Y estas son las causales de rechazo o notificación que se puedan generar. Este pues es el módulo completo otra vez de todo lo que hemos expresado hasta ahora. Bueno, este es el final de nuestro video explicativo acerca de la versión JSON. Si tienen comentarios, dudas o cualquier cosa que quieran preguntar, estamos a su disposición para resolverlas. Tener en cuenta que muy probablemente va a haber un aplazamiento en el inicio de la resolución, como vieron en el video anterior, y que nos va a permitir adaptarnos, pero que cada prestador de servicio de salud debe tener una solución prevista para dar cumplimiento a las validaciones y al cronograma que tiene el ministerio. Así que muy pronto estaremos mostrándole cuál es nuestra solución que tenemos lista para ustedes y para que puedan dar cumplimiento a la norma. Muchas gracias y los esperamos con nuestros siguientes videos que van a explicar la resolución 2284 y la 2335 que corresponden a
al anexo técnico 1 y a los documentos de validación que estos no tienen hasta el momento una modificación, por lo cual inician su aplicación a partir del 1 de abril. Muchas gracias y saludos a todos.